interés, perdón, de súper interés que se llaman las hemorragias, ¿ok? Es una de las emergencias obstétricas y qué bueno que le hayan puesto con rojo porque justamente de la, se trata de la clave roja de las emergencias obstétricas, ¿ok? Bueno, mientras hacemos la revisión sucinta del tema, les voy a hacer algunas preguntas. La persona que conteste la mayor cantidad de preguntas y lo haga acertadamente, pues tendrá la mayor calificación en esta entrega, ¿ok? ¿De acuerdo, chicos? Listo, doc. Ya. Bueno, entonces, primer pregunta de cajón, ¿no es cierto? ¿Cuál es el sangrado normal esperable en un parto cefalovaginal? ¿Saben? Debe ser hasta 500 ml y cuando es por cesárea hasta 100, hasta 1000 Ah, ml. exacto, perfecto. ¿Quién contestó? Sofía. Sofía. Sí, perfecto. Muy bien. 500 en parto cefalovaginal y 1000 en cesárea. Eso deben acordarse muy bien. Segunda pregunta, ¿sí? ¿Cuándo es considerada una emergencia obstétrica la hemorragia? Cuando superan los valores, por ejemplo, en el parto cefalovaginal, y la pérdida es mayor a 500 Eh, ml y mayor a 1000 en una cesárea. O también exacto. causa alteraciones hemodinámicas en la madre, todo. Exacto, perfecto, Santiago, ¿no es cierto? Entonces la respuesta es igual que la misma anterior, cuando tenemos pérdida más de 500 o 1000 y además hay eh, respuestas, ¿cómo es? Hemodinámicas, ¿no es cierto? Hay fallos hemodinámicos en la mamá. Muy bien, en ese contexto, chicos, vamos a revisar las diapositivas y como les dije de manera sucinta, no me van a dar ahorita la exposición, sería inadecuado. Vamos con la segunda diapositiva. Hemorragias de primera mitad del embarazo, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de la primera mitad del embarazo, obviamente estamos hablando de embarazos incipientes, por ejemplo, abortos, embarazos ectópicos, mola y datiforme, en contextos generales, ¿no es cierto? Muy bien, vamos a seguir viendo el aborto. ¿Cómo, antes de que, no, antes, ¿cómo definen ustedes aborto? ¿Qué es aborto? Es la pérdida del producto viable menor a las 20 semanas y o con un peso menor a 500 gramos. Excelente, perfecto. Esa es la definición. Muy bien. Menos de 20 semanas o menos de 500 gramos. Ok, bien. Hay diferentes tipos de abortos, chicos, ¿no es cierto? Vamos al siguiente cuadro. Bien. Aborto espontáneo, aborto incompleto, aborto inevitable, retenido. Ya, perfecto. Y amenaza de aborto, ¿no es cierto? Entonces no vamos a decir más que esa definición que está perfecta. Sigamos. La siguiente diapositiva. Entonces, factores de riesgo, ¿no es cierto? Todas las madres que tienen los extremos de edad, ¿sí? Tienen mayor incidencia de aborto, por ejemplo, mujeres adolescentes o mujeres que sean mayores de 35 años, ¿no es cierto? Y eso tenemos que cambiar, porque ahí dice mayores de 35 años, pero son los extremos de vida. ¿Listo? ¿Qué más? Muy bien. Condiciones médicas subyacentes. Lupus, diabetes, hipertensión, SWAP, enfermedad celíaca, si está con tilde. Trombofilia, sustancias recreativas como la cocaína, infecciones, ¿sí? Ahora, lo que yo les digo, chicos, traten de poner menos palabras en la diapositiva para que no se desluzca la presentación. Por ejemplo, enfermedades médicas subyacentes. No, o sea, pongan ahí cualquier otra cosa, no sé, condiciones o enfermedades, dos puntos, y ponen esa cuestión. Nada más. Listo, sigamos, diapositiva 6. Dice etiología, anomalías, etiología del aborto, ¿no?
Anomalías cromosómicas, perfecto. Anomalías anatómicas maternas, perfecto. Y traumatismos. En porcentaje, chicos, no sé si ustedes estudiaron, ¿qué porcentaje representa cada cual? Por ejemplo, en anomalías cromosómicas. ¿Saben ustedes? Creo que representaba más o menos hasta el 65-70%, pero dependía de las bibliografías, porque algunas le ponían hasta 68-73, entonces era un rango un poco variable. Exacto, las anomalías cromosómicas en todo caso son las de mayor porcentaje, ¿sí? En la bibliografía nueva dicen que es hasta el 90%, ¿ok? ¿Sí? De abortos tempranos, ¿sí? Anomalías cromosómicas y estructurales del feto. Anomalías anatómicas maternas es mucho menos el porcentaje, más o menos el 10%, y traumatismos, heridas de bala, lesiones, depende mucho de la población, así que ahí no hay estadística, depende de la población en la que estemos estudiando, ¿ok? Muy bien, sigamos. Clínica, sangrado, dolor pélvico con tilde y abdominal actual, presencia de productos de la concepción como ¿Qué? Presencia de productos de la concepción en ¿qué es eso? No entendí. Ah, ¿cómo van a encontrar ustedes el aborto? Más o menos le decía que el aborto, bueno, el examen especular en caso de que se sospeche, por ejemplo, dentro de las primeras, el primer trimestre, segundo trimestre, Ujú. los signos sangrado vaginal, dolor pélvico, eh, y el examen especular se hallaba, si es en el Sí, claro, caso, chicos, es que esos se son los mencionaba signos eso. patognomónicos. Ujú. Exacto, son los signos patognomónicos de un aborto, ¿no es cierto? En primer lugar va a estar el dolor pélvico o abdominal, ¿no es cierto? En segundo lugar vamos a tener presencia de sangrado. Este puede ser en mayor o menor cuantía. Y en tercera instancia, ya cuando el aborto va en curso, la presencia de productos de la concepción en el orificio cervical, ¿ok? Pero primerito el dolor, luego el sangrado, luego van a ver los restos, ¿ok? ¿Sí? En ese orden. Listo. Ya, entonces cuando ustedes expongan en ese orden, por favor, no es necesario que le cambien la diapositiva, pero ya se acuerdan que es en ese orden, ¿ok? Bueno, sigamos. Clínica, laboratorio, imagen. Entonces, para el diagnóstico de aborto, ¿cuál de estos es el más importante? Eh, el más, el más importante mencionaba la clínica y luego la parte de la imagen, porque bueno, obviamente con los antecedentes y todo eso, que es el primer paso inicial de cuando se sospeche y cuando venga la paciente con este tipo de problemas. Entonces, luego se mencionaba que junto con la imagen y el laboratorio, bueno, ahí estaban dos hormonas especialmente que se utilizaba, pero más que Ya, todo la imagen se ya. utiliza para ver más o menos el diagnóstico. A ver, entonces, chicos, el principal diagnóstico lo hacemos por clínica, ¿no es cierto? Y ahí dice signos y síntomas. ¿En algún lugar ustedes describen los signos y síntomas para diagnosticar clínicamente el aborto? Mm, En la parte de ahí del aborto, había ciertos hallazgos que dependiendo obviamente del Ya, aborto, pero ¿cuáles? Ya, por ¿cuáles? ejemplo, en el dolor podía ser, Exacto, primero, entonces, signos y síntomas. Entonces ahí ustedes tienen que decir, compañeros, recuerden, el primer síntoma importantísimo es el dolor pélvico abdominal. El segundo síntoma es el sangrado y depende del tipo de aborto que tengamos, tal o cual tipo de sangrado. Y el tercero vamos a encontrar restos corioplacentarios en el canal cervical. ¿Listo? Entonces, a eso es lo que yo me refiero, para que ustedes hilen lo que dijeron anteriormente con esta de acá, ¿ok? Y los factores de riesgo creo que ya dijimos antes, ¿no? Ah, claro, ya dijimos al principio, los extremos de la edad, mujeres con enfermedades concomitantes, etcétera, y etcétera, ¿ok? Eco transvaginal, muy bien. Pero hay otra cosa más importante, dice por ahí el examen físico, pero no ponen ahí el examen físico. Más que evaluar el estado hemodinámico, pongámosle ahí como clínica,
evaluar el estado físico. ¿Sí? ¿A qué me refiero con eso? ¿Qué tamaño va a tener el útero? ¿Cómo va a estar el orificio cervical externo? ¿Ok? El útero generalmente puede estar doloroso, ligeramente aumentado de tamaño. Sí, y el orificio cervical externo generalmente está reblandecido o puede estar abierto al pulpejo del dedo. Sí, Ya, listo, ya le corrijo, Doc. eso, no le pongan, sino que eso es para que ustedes expongan, Ya. más bien vayan anotando. Y el resto está bien. En el eco transvaginal, observa si hay signos de embarazo ectópico, embarazo intrauterino viable. Ya, perfecto. Entonces, el eco transvaginal es un apoyo diagnóstico que me va a ayudar a determinar si en todo caso hay embrión o no hay embrión, si está dentro o no del útero, si está viable o no. Listo, nada más. Eso es lo que vamos a decir. ¿Sí? ¿Entendieron? Sí, doctor. Ya, hecho. Vamos con la siguiente. Manejo. Depende mucho del tipo de aborto que nosotros tengamos y depende de la edad gestacional. ¿No es cierto? ¿O no? Chicos. Ya, respecto al manejo, ahí, bueno, se basaba en tres, bueno, no se basaba, mejor dicho, había tres posibilidades de manejo. Bueno, ahí nos mencionaba un manejo expectante, que simplemente no se realiza intervenciones ya sea farmacológicas o quirúrgicas, bueno, luego la parte de medicamentos y la parte quirúrgica. Para para el manejo expectante, bueno, ahí, bueno, creo que habían ciertos criterios, no le puse igual porque hay mucha No, la porque eso no. teoría, Sí, claro, no, por eso. eso no nos sirve. Ahora que estamos en noveno, lo que nos interesa es aprender a manejar la hemorragia como tal, ¿no es cierto? Sí, está perfecto eso, eficacia hasta... ya, perfecto, sí, bien. En todo caso, el uso del misoprostol y eso vamos a ver, ¿ya vieron eso en farmacología? No, no, Mm, no, doc. No, ya. no. Todavía no, doctor. En décimo, ustedes van a tener en farmacología en décimo. Nosotros ya no recibimos farmacología, ¿no? Ustedes son la última promoción, ya no hay décimo para ustedes, ¿no? No somos la primera promoción de la malla nueva. En esta Ah, malla claro. habían Ah, dos entonces sí. semestres de fármaco. Ah, No. ya, perfecto, perfecto, ya. Entonces ahí estamos bien. Este cuadrito está perfecto, el misoprostol 800 microgramos. Si no hay respuesta dentro de las 12 horas, ¿dónde leyeron eso? Ah, bueno, ahí no mencionaba sobre el misoprostol. Bueno, la dosis, 800 microgramos vía vaginal. En caso de que no haya respuesta, mencionaba dar una dosis dentro de las tres Ujú. de lo que se haya iniciado la primera dosis de misoprostol. O sea, Luego hay que revalorar. el séptimo día, sí, luego al séptimo día creo que mencionaba cada 12 horas o algo así. No le entendía bien esa parte. Yo les explico Se eso, porque complejo. eso es, eso tengo que explicarles yo. Ya. Tratamiento quirúrgico, aspiración manual, el MEU o el grado intrauterino. Nada más. Ya, listo. Lo del misoprostol me hacen acuerdo para yo darles ese tema en clase, ¿ok? Listo. Ya, sigamos. Embarazo ectópico. El embarazo ectópico significa fuera de la cavidad endometrial y puede estar en cualquier lado, ¿no? En el ovario, en la trompa, en el cérvix también, ¿no es cierto? O en el abdomen. Muy bien. Definición, es lo que ya habíamos dicho, ¿no es cierto? Dele. Factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Hay factores de riesgo eh, muy patognomónicos de esta, ¿no es cierto? Dice ya, previa infertilidad, perfecto. Pacientes con esterilización quirúrgica ligadas. ¿Sí sabían eso? No, eso sí, no sabía. Por eso Exacto, yo era un dato exacto. curioso. Exacto. Aumenta la Ujú. incidencia de embarazo ectópico en mujeres que han sido realizadas esterilización quirúrgica, especialmente por vía laparoscópica. ¿Sí? Eso vamos a mencionar. Eso es importantísimo.
Sígale. Dice que cómo vamos a ver esto. Lo primerito que vamos a ver para un embarazo ectópico es el dolor abdominal, perfecto, aunque en el dolor abdominal en el 90-95% de casos vemos. Sin embargo, el sangrado vaginal no es tan patognomónico de este, ¿no es cierto? Ya luego vamos a tener sangrado vaginal cuando haya una pérdida, o sea, cuando ya haya un, eh, una muerte de este embrión, pero lo primerito que vamos a ver es el dolor abdominal en el 90-95% de casos. ¿Sí? Eso hay que tener muy en cuenta. Sígale. Dice, diagnóstico. Primerito, historial clínico, dolor abdominal y o sangrado, factores de riesgo, perfecto. La beta HCG de ley tiene que estar positiva, pídale a todo mundo. Muy bien. Explíqueme cómo es este diagnóstico con la beta HCG. Eh, pero esto igual era muy, muy complejo, ¿verdad? Porque había muchos valores y No, verá, a ver, sencillo, eso no entendía bien. le voy a decir la pepa. Ya. Mujer que tenga amenorrea y que venga con dolor abdominal, piensan en un embarazo ectópico. Lo primero que tienen que hacerle para usted diagnosticar el embarazo ectópico, además de la imagen, ¿no? Van a hacer una prueba de beta-HCG. La beta-HCG generalmente no corresponde a la edad gestacional, primerito. Segundo, ustedes tienen que pedir una beta-HCG seriada en 72 horas, no 2 días, en 72 horas. Si es que fuera un embarazo normal, intrauterino, aún no tienen imagen, ¿sí? Normal intrauterino, esta beta-HCG tiene que duplicar, ¿ok? Si es que esta paciente tuviese un embarazo ectópico, la beta-HCG más bien disminuye a menos de la mitad, ¿sí? ¿Sí me entendieron? Sí, doc. Sí, pero seguros, con convicción. Ya, ya le voy a corregir eso, entonces igual. Porque no le entendía, se Eh, hacía medio eso porque habían ciertos porcentajes y también no, no, ciertos días. no. Era medio confuso, por eso le digo. Claro, es simple, le repito de nuevo. Ustedes piden una beta HCG, ¿sí? La beta HCG, cuando ustedes le pidan, generalmente no corresponde con la edad gestacional, o sea, con el FUN que dice la paciente, no corresponde. Ustedes tienen que hacer una beta HCG seriada. Ahí ponen en 2 días. No, mentira, es en 72 horas. Ustedes en 72 horas ya tienen un diagnóstico. Si es un embarazo intrauterino viable, tiene que duplicar la beta HCG. Ustedes tuvieron, por ejemplo, 7,000. Le dicen, señora, vuelve en 3 días y tiene 14,000 o más. Perfecto, es un embarazo viable. Y el dolor puede ser por una amenaza de aborto, lo que sea. ¿Listo? Si en 72 horas ustedes ven que esa beta HCG disminuye a menos de la mitad, o sea, viene, por ejemplo, con 3,000, ¿sí? Ya, entonces ese automáticamente es un embarazo no viable, un embarazo ectópico, por ejemplo, ¿ok? ¿Listo? Y nada más. Pero bueno, como ustedes no están seguros si es un embarazo no viable, intrauterino o un embarazo ectópico, ahí ustedes se apoyan con la imagen. En la imagen, ustedes tienen que ver, ¿qué tienen que ver? Lo primerito que ven, si fuera un embarazo ectópico y se está accidentando, por eso es lo que duele. ¿Qué ven? Por lógica. Pásele a la diapositiva 11. Ya, eso. Por ejemplo, es un embarazo tubárico, ¿no es cierto? Va creciendo ese embarazo. Se está accidentando, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que verían en el eco? Por lógica. Comienza a sangrar. ¿Qué ven? Sangre, presencia de líquido. Exacto, van a ver presencia de líquido en el fondo de saco de Douglas. Esa es una de los diagnósticos que me hacen pensar en que sí o sí es un embarazo ectópico por vía ecográfica, ¿ok? Antiguamente se hacía en los hospitales grandes, ahora ya no se hace, pero capaz que les toca hacer a ustedes la culdocentesis. ¿Han escuchado ese examen? No, no, doctor, La nunca.
Ya, la cultocentesis se trata de pinchar, digamos así, el fondo del saco vaginal posterior. Aspiran y sacan sangre. La cuestión es que si fuera sangre normal del vaso, de la arteria, de lo que sea, esta sangre sí coagula. La sangre que es propia de un embarazo ectópico nunca coagula. Ustedes pueden estar horas ahí, nunca coagula. Y ese era uno de los diagnósticos como se hacía anteriormente, antiguamente. Ahora ya no se hace, ¿no? Pero les aviso que antes se hacía así el diagnóstico de embarazo ectópico, ¿ok? Bueno, sigamos con las diapositivas. Y bueno, estábamos en esto, el ultrasonido, ya, pasemos. Dice manejo. ¿Cómo se maneja el embarazo ectópico? El embarazo ectópico, hay dos tipos de manejo, el tratamiento clínico y el tratamiento quirúrgico, ¿no es cierto? Aquí viene la pregunta, ¿cuándo yo elijo tratamiento clínico con tabléticas y cuándo yo elijo el tratamiento quirúrgico? Ahí les quiero ver. ¿Y saben? ¿Me puede repetir la pregunta, doctor? En el manejo del embarazo ectópico, cuando yo elijo el tratamiento clínico farmacológico y cuando yo indico el tratamiento quirúrgico. Ah, habían dos condiciones ahí. A ver, Por eso. ejemplo, la primera, bueno, ¿se podían incluir las dos primeras? O, ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando ahorita? yo, ¿Quién? Huesca, Jefferson. Ah, ya, Jefferson, ya listo. Sígale, sígale. Teníamos que ver si es que la paciente se encuentra, bueno, más que todo requiere o no cirugía, entonces hacíamos esa pregunta y posteriormente veíamos si es que la paciente se presentaba hemodinámicamente inestable o simplemente hay signos de ruptura de, bueno, del embarazo ectópico o de la trompa uterina, mencionaba. Ajá. Entonces, por ejemplo, los hallazgos podía ser un hemoperitoneo o A ver, hemorragia. Jefferson, para que contestar la pregunta, ¿cuándo decido tratamiento clínico farmacológico y cuándo decido tratamiento quirúrgico? Tres condiciones importantísimas para decidir tratamiento clínico. Uno, embarazo menor a 5 semanas, ¿sí? El embarazo no tiene que estar accidentado y tiene que estar con embrión muerto, ¿sí? ¿Listo? Ya, sí, sí, sí. Así es simple. Si es que no pasara cualquiera de estas cosas, la paciente está con ruptura de la trompa, por ejemplo, hemodinámicamente estable, comprobamos que hay sangrado, ¿no es cierto? Y toda esa cuestión. Ujú. Obviamente el tratamiento es quirúrgico, ¿ya? El tratamiento Ah, clínico se hace con un medicamento, ¿cómo se llama? es el metro Texate. Es el metotrexate, ¿no es cierto? Pero bueno, a Ujú. ustedes no les interesa saber cómo hacemos el tratamiento con metotrexate o si escribieron ahí. Bueno, ahí mencionaba una dosis de 50 miligramos por metro cuadrado intramuscular Ah, al día. exacto, perfecto, una sola dosis, ¿no es cierto? Y luego Sí, vamos a hacer beta-HCG seriadas para ver si es que va disminuyendo y va disminuyendo, disminuyendo. tiene que dar, exacto, y tiene que quedar en cero. ¿Listo? Ya, Bacán. A manejo clínico y quirúrgico, las condiciones que usamos y cómo monitorizamos el metotrexate. Ya, listo, sígale. Mola y datiforme, ¿no es cierto? El embarazo molar. ¿Cuál es el culpable del embarazo molar? ¿Por qué se produce el embarazo molar? Doc es por sobre todo causas a nivel de la fertilización cuando un óvulo no está, sale inactivo y cuando un espermatozoide entra haploide y se dividen o sea, multiplica su material genético y se produce un tipo de mola identiforme que es básicamente la parcial, me parece, Doc. Y ¿Cuál? ¿El completo o parcial? ¿Cuál mismo? la completo. Cuando en otro caso, cuando hay, por ejemplo, un óvulo y entran dos espermatozoides y se produce una triploidía. Por Ya. ende, se produce un material.
Entonces, para la formación de la mole hidatiforme, ¿cuál es el culpable? ¿El óvulo o el espermatozoide? Mm, Ya dijo, el, o- el, el él. espermatozoide. Exacto, el espermatozoide es el que hace pendejadas en este caso. Entonces, o van dobles, o va con una carga genética con la que no es. Entonces, el espermatozoide es el gran culpable de la formación de la mola hidatiforme, ¿ok? Bueno, el embarazo molar, sigamos. Dice, enfermedad trofoblástica gestacional benigna caracterizada por la fertilización anormal de un ovocito. A ver, ahí dice, por la fertilización anormal de un ovocito. ¿Quién? Dependiendo de qué tipo de espermatozoide nosotros tenemos, vamos a tener dos tipos de mola, la completa y la incompleta. Y bueno, o parcial, ¿no es cierto? Si van a definir cuál es la mola, perdón, completa y la cuál es la parcial. He sido en las siguientes láminas. Exacto, vamos. Mola completa o parcial. Entonces, la mola completa, vellosidades coriónicas anormales que aparecen como una masa de vesículas claras con variación de tamaño. Bueno, cambios hidatiformes focales con presencia de algo de tejido fetal. Perfecto, muy bien. Listo. ¿Cuál creen ustedes que sea más terrible de tratar? ¿La parcial o la completa? ¿Cuál tiene mayor riesgo? La completa. La ¿Por completa. qué? ¿Por qué? Porque Doc se ¿Por qué? produce, en el caso de la completa, se produce o sea, una proliferación del tejido que puede incluso hacer que la cavidad uterina se expanda a tal punto que puede presentarse complicaciones grandes y el sangrado puede ser incluso más, pone literalmente en Exacto, riesgo a la paciente. exacto. Y esta mola completa, las vesículas de esta invasión trofoblástica normal puede sobrepasar la pared uterina, ¿sí? Y puede sobrepasar hacia otros órganos como la vejiga, intestino, sobrepasar la pared uterina. En cambio, la mola parcial, como tiene partes focales y presencias fetales, entonces esta es autolimitada, la otra no, la completa sigue y sigue y sigue y sigue proliferando. Ok, muy bien. Las dos características, anotarán, ¿no? Porque eso tienen que ser. Ya, ¿qué más? Sígale. Ya, mola completa y la mola parcial. Bueno, ahí está histológicamente como estamos. Bien, dele. Mola completa, mola parcial. ¿Qué trataron de decir aquí? ¿No comparten los mismos factores de riesgo? Creo yo que sí. Sí, Doc, es de los dos propios factores de riesgo que comparten tanto la completa como la parcial. Eso, perfecto, muy bien, Kevin. Entonces eso vamos a decir en clase y que comparte. Bien, vamos, sígale. Manifestaciones clínicas, esto sí, primerito en cambio, aquí primerito vamos a tener la hemorragia, vamos a ver las vesículas, tamaño uterino aumentado de tamaño, ¿ok? Puede haber hipertensión, preeclampsia, hiperemesis gravídica, perfecto, hiperclínicos, bien, bien, excelente, síntomas más frecuentes. Aumento de excesivo de ya, aumenta el tamaño del útero, bien, 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 bien. Perfecto. Esto, como han puesto y en ese orden, está excelente. ¿Sí? Excelente. Lo primerito, bien. Muy bien esta diapositiva, vamos. Diagnóstico ecográfico, ¿no es cierto? Y se ve esta como panal de abejas, la mola completa son las vesículas y la mola incompleta, pues vemos asimismo estas vesículas, pero el fetico ahí. Bien. Sí, ahí está perfecto. Dele. Dice tratamiento, legrado por aspiración en la MEU o la histerectomía. ¿Cuándo yo hago histerectomía? O sea, Doc, se explicaba que la histerectomía aplicaba sobre todo a pacientes que, por ejemplo, si bien es cierto,
mediante la MEU se puede, digamos, en el caso de la muela completa, por ejemplo, a extraer el material. En el caso de la Ajá, histerectomía se aplicaba a pacientes que, digamos, ya desean ya no tener más ¿de qué? hijos. Por ejemplo, en pacientes que ya desean tener una anticoncepción definitiva, entonces ahí se podía optar por este tipo de procedimiento. O sea, eso es lo que leí Mm, en el libro. Pero de no, ahí, verán. No, verán, el legrado por aspiración o AMEU se hace a todas las pacientes, ¿no es cierto? Para sacar la mayor cantidad de vesículas. Acuérdense en que esta invasión trofoblástica es desmedida y sigue y sigue y sigue. Tengo que esta paciente, además de hacer la aspiración, tengo que dar otro medicamento que ya les voy a decir, pero no se controla la invasión trofoblástica. A pesar de que le hago la aspiración, a pesar de que le doy el tratamiento farmacológico que ya vamos a ver, siguen creciendo las vesículas, ¿ok? En esas pacientes se opta por histerectomía. En otras pacientes que se opta por histerectomía en primeras ocasiones, por ejemplo, la invasión trofoblástica sobrepasa las paredes del útero, en ellas sí se hace esta histerectomía en primer plano, ¿ok? Bueno, eso. ¿Qué más? La siguiente. Dice vigilancia post-evacuación. Exacto, la beta-HCG seriada. ¿Qué esperan ustedes encontrar en las beta-HCG? ¿Cada cuánto le hacen? ¿Qué esperan encontrar? Cuénteme. lo que se explicaba, Doc, es que como por ejemplo ahí tengo explicado, es que una vez que se da la evacuación, hay que hacer una Ujú, primera medición de beta-HCG, 48 ujú. horas de la extracción. ¿Ya? Después Bien. se hace pasando 1 a 2 semanas por un periodo de 7 semanas para el caso de molas parciales y en este caso se va comparando o sea, con la anterior muestra, por así decirlo, y debe haber literalmente Perfecto. una disminución de los niveles en caso de las parciales y de a 9 semanas en el Ujú. caso de las completas. ¿Y cuánto espera que disminuya? Por ejemplo, yo tengo 7.000 en la primera medición. ¿Qué espera encontrar usted a la siguiente semana? Ahí sí me tomó la lección, doc. Eso sí, le había, no le Exacto. encontré. Hacen siempre. No, no, es que no va a haber en ningún libro. No va a haber en ningún libro. No se le escucha, Doc, Doc. no se le escucha, creo que se le entrecortó. No se pierde el internet. Ya, a ver, ya estoy con... No le escuchamos, Doc. Se le volvió a trabar, doc. Ya, ahora sí ya me escuchan. Sí, doc, ahí sí le puedo escuchar. Ya, ahora sí.
Lo que pasa es que no sé qué pasaría. Bueno, entonces esa es la cuestión, ¿no es cierto? A menos de la mitad, entonces ustedes van a tener ya, ya le dan el alta a la paciente si es que llegan a valores ceros, ¿ok? Si es que no llegaran ustedes a valores ceros, chicos, ahí es cuando se recomienda la histerectomía, menos si comprueban que hay invasión trofoblástica en otros órganos o fuera del útero, ¿ok? ¿Y cuál es el tratamiento clínico? O sea, ya le hicieron el vaciamiento con la AMEU, a veces se hacen, como es, legrados seriados también, pero hay otro tratamiento farmacológico para la molidatiforme, ¿cuál es? Farmacológico, ¿Sí? ¿No? mm, No encontraron. no lo. O sea, profiláctico con metrotexate o la actinomicina. Exacto, perfecto, muy bien. ¿Sí? ¿Y dónde encontró eso Jefferson? Mm. Hay una guía, creo que es la de la NSCN. Entonces, Ajá, mencionaba que se puede considerar el metrotexato profiláctico o la dactomicina para mujeres con alto riesgo de transformación maligna a neoplasia trofoblástica gestacional que tengan. excelente. Entonces, ahí hay ciertos factores de riesgo que pueden ser edad mayor a 40 años, nivel Eso, CG mayores a 100.000 miliunidades ml, muy agrandamiento bien. excesivo del útero y quistes de la teca lutéinica mayor a 6 centímetros. Excelente. Es que ahí sí ya, bien, y eso, esa es la cosa. O sea, ustedes como médicos generales no deberían saber eso. Pero bueno, por conocimiento general está perfecto y sí quiero que le mencionen esa situación ahí en clase, solo para conocimiento, para que sepan que también hay un tratamiento clínico en esas condiciones. Muy bien, sígale. Hemorragias de la segunda mitad del embarazo. Dele. Placenta, ya. Placenta de inserción baja, listo. O sea, las causas de la hemorragia de segunda mitad del embarazo tenemos la placenta previa, tenemos la ruptura uterina, ¿y qué más tenemos, chicos? El desprendimiento prematuro de la placenta y las anomalías de la Excelente, inserción. exacto, perfecto. Muy bien. Sígale, por favor. Dice, factores de riesgo, ovulares maternos, retraso de desarrollo trofoblástico provoca disminución en zonas bajas. Bueno, más que eso, maternos, incisiones uterinas previas, perfecto, legrados de edad materna, etnia, afrodescendientes. ¿Por qué la etnia, los afrodescendientes? Mm, ¿quién hizo eso? Yo sí, Pero la, ajá, por qué las mencionaba. afrodescendientes? ¿Por qué? Hay una razón lógica. Porque las mujeres afrodescendientes tienen mayor incidencia de tener miomas uterinos. Estos miomas uterinos aumentan la incidencia de anormalidades en de la placenta, o sea, anormalidades en cuanto a la placentación, ¿ok? Listo. Por eso es, Kevin. Sígale. Gracias. Ya. Manifestaciones clínicas, hemorragia vaginal, síntoma principal. Perfecto. Hemorragia vaginal. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. Eso está perfecto. Hemorragia. Ese es el principal síntoma. Dele. Ecografía. En la ecografía, ¿qué vamos a ver? ¿Qué quieren explicar? Quieren explicar que la placenta está ahí en el OSI, en el OSI. Sí, aunque generalmente lo que mencionaba es que la clínica es lo que lo que más nos va a estar guiando a lo que es el diagnóstico, pero lo que vamos Ujú, a implementar como herramienta ya y como para ya firmar completamente es la ecografía mediante la ubicación ya de la placenta al nivel de del cervix uterino. ujú. Del orificio cervical Es, interno, OSI. Dígale. Dice manejo, estabilización hemodinámica, control de bienestar fetal, maduración pulmonar,
Reposo, perfecto. Si existe compromiso hemodinámico de la madre, se finaliza el embarazo. Excelente. Independientemente de la edad gestacional. Muy bien. Dele. Parto. A ver. Parto vaginal. A ver, si yo tengo una placenta previa. Ah, ya. Casos de placenta previa no oclusiva total. Ah, bueno, ahí sí está bien. Sí, sígale. Y casi digo, iban a poner una cuestión ahí que no era. Desprendimiento normoplacentario. Causas del desprendimiento normoplacentario. Dígame por lo menos tres. Era que, o sea, hay un desprendimiento previo, también o sea, decía que la causa idiopática también es una de las más frecuentes, un trauma obstétrico como una caída. Em, También la ruptura prematura de membranas también podría disponer. Exacto. Entonces, la primera cuestión es un traumatismo, ¿no es cierto? Puede ser caída previa, como es RPM, ¿no es cierto? Ruptura prematura de membranas, ¿no es cierto? La segunda causa puede ser problemas hemodinámicos de la paciente, hipertensas, ¿no es cierto? Preclánticas. ¿Listo? ¿Sí? O puede Sí, ser doctor. pacientes que hayan tenido preeclampsia, les pusieron hidralazina para bajarles la presión, como tiene efecto rebote la hidralazina, o sea, deja de funcionar la hidralazina, ¡boom!, remonta la presión, desprendimiento normoplacentario, es una causa iatrogénica el cambio, ¿sí? Acuérdense bien que hay causas iatrogénicas. ¿Cuál puede ser otra causa iatrogénica? La maniobra esta que siempre hacían, la de Christeller, que se montan encima de la paciente. Esa es otra causa iatrogénica y eso es importante saber para que no cometan ese error en la rural. ¿Ok? Listo. Sígale. Definición. Entonces, separación prematura de la placenta, perfecto. Grados de Sher, bien, bien. Óbito fetal, perfecto. ¿No es cierto? Es el porcentaje de desprendimiento de la placenta y esto estamos bien. Sígale. Dice, localizaciones más frecuentes de los desprendimientos. Muy bien, pero ahí hubiésemos tenido que tener porcentajes. ¿Sí? ¿Dónde se desprende mayormente la placenta? Es en retroplacentario, pero no me sé la cantidad. Ya le voy a buscar. Exacto, veamos ahí, retroplacentario. Muy bien, ya. Veamos los porcentajes, pero el retroplacentario es el mayor. Vamos, dele. Factores de riesgo. Desprendimiento previo, hipertensión, ya ven, idiopáticas, tabaco, perfecto, ruptura prematura de membranas, trauma obstétrico. Excelente. Sígale. Y ahí hay que poner las iatrogénicas, ¿no? O para que no le desbarate la diapositiva. Sí, en vez de idiopáticas, no me gusta eso de que se rompió espontáneamente, o sea, o hay un desprendimiento de placenta espontáneo. Póngale ahí más bien iatrogénicas y ahí explica lo que nosotros hemos dicho. Ya, doc, ya le pongo entonces. Ya, listo. ¿Qué más? 37. Dice, entonces la clínica, lo primerito que vamos a tener es el sangrado, rojo, vinoso, escasio, inicio bruto, perfecto. Contracciones uterinas, claro que vamos a tener, y sobre todo el dolor abdominal. Este dolor abdominal no es leve a moderado, más bien es de moderado a grave. Es un dolor, súper dolor, porque se está llenando de sangre la cavidad uterina, ¿no es cierto? Más bien es de moderado a grave el dolor. Y Ya, ustedes doc. van a reconocer cuando vean una paciente con un desprendimiento de placenta, ¿ok? ¿Y qué más? Contracciones uterinas, hipertonía uterina. Eso, hipertonía uterina. Eso es importante. Ustedes le palpan a la paciente y el útero está permanentemente tónico. Muy bien, sígale. Desprendimiento oculto. ¿Qué quiere decir eso? Decía que hay otras presentaciones clínicas que se presentan, o sea, en un 10 o un 20%, que es cuando los prendimientos o el hematoma es oculto y ahí, o sea, había principalmente contracciones, pero no sangrado, no había tampoco dolor. Exacto.
perfecto, no hay dolor, no hay nada. Generalmente representa los hematomas chiquititos, no menos del 10%, y nada más. Se acabó. ¿Qué más? Sígale. Clasificación según, ¿qué? Clínica del desprendimiento, ya. Leve, moderado, severo. Perfecto. Perfecto, este cuadro está bien, se va. Complicaciones maternas. A ver, aquí vamos a ponerles las complicaciones maternas en orden. Primerito, ¿qué vamos a ver como complicación? Shock y hipovolémico, ¿no es cierto? Primerito, el shock, ¿sí? Segundo, ¿qué vamos a tener? Cuénteme, Sofía. Es, segunda, la coagulación intravascular diseminada. Perfecto, muy bien. Tercero, complicación para la señora que no va a poder tener más hijitos, pero la histerectomía más bien es la cura, es así. Es que se fue el internet, no lo escuché. Coagulación. Luego, la otra complicación es la muerte materna. La histerectomía no va dentro de complicaciones, porque la histerectomía más bien es la cura. Le cierro la llave, quitándole el útero y se acabó el problema. Entonces, esa no sería una complicación, es la cura. Yo le borraría de ahí histerectomía, porque es la cura. O sea, complicado sí, porque la paciente puede querer tener más hijitos, ¿no? O sea, ella es una complicación en cuanto a la fertilidad, pero la histerectomía le salva. Es lo que Ya, yo voy. ujú. Ya entonces ese Ujú. le voy a borrar. Sí, sí, mejor ese borremos. Ya. Complicaciones fetales. Híjole. Eh, mayor movilidad, anomalías, frecuencia cardíaca fetal, restricción. ¿Por qué el desprendimiento normoplacentario le puede causar restricción de crecimiento fetal al guagua? Porque va a estar causando como compresión sobre el feto. Mm, ¿Dónde leyó eso? Y nada, o sea, me imaginaba que era por eso. No, 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 no. O sea, ¿cuál es el mecanismo? ¿Por qué causaría restricción de crecimiento? ¿Hay restricción de crecimiento fetal con una desprendimiento de placenta? Puede haber, ¿no? Mm, No sé, Es por lógica. Yo creería que no. Porque si yo ya tengo un desprendimiento de placenta del 30%, que ya es un desprendimiento leve, y hay signos y síntomas. O sea, yo creo que el guagua más bien ya va a nacer antes de que le produzca restricción. Acuérdense que la restricción de crecimiento es una patología crónica del feto. Quiere decir que la paciente estuvo con un desprendimiento todo el embarazo y más del 30%. O sea, como que no se da, ¿no? O sea, yo no le pondría restricción. Doctor, y en caso de desprendimiento oculto que nos hablaba que son asintomáticas, ahí creo que sí podría, porque Eh, la paciente no se da pero, cuenta. no, 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 pero ahí en cambio yo les dije que era del 10% de la, del porcentaje del desprendimiento oculto. Pero el 10% en toda una placenta no es nada, chicos. Más daño le hace fumar a la paciente que estar desprendida. ya, ¿Cachan? entonces ese le voy a borrar también. Sí. O sea, o sea, no es que pueda pasar, o sea, pero es rarísimo, ¿no? Yo les digo, en 17 años no he visto eso, les juro. Pero si es que ustedes lo solventan y dicen, no, lo que pasa es que en la bibliografía tal dice sí, debe decir, yo no he visto hasta ahora. He leído sí, pero no he visto. Ustedes, por eso les digo, ¿de dónde leyeron? Es lo que está ahí abajo escrito. Sí, saque de UpToDate. Ujú. Pero, pero ¿en qué porcentaje produce restricción de crecimiento fetal?
Eso no mencionaba, Doc, solo mencionaba que esa era una complicación que se podría Exacto, pero es presentar. Ajá. rarísimo, es rarísimo, raro, más raro que ver un negro con ojos verdes, no sé, es muy raro. No es que sea mentira lo que ella ha puesto, pero es rarísimo, por eso es que yo no, poner cosas raras, no soy tan amigo de eso, pero en todo caso póngale entre paréntesis, póngale ahí rarísimo. Ya les digo, yo en 17 años no he visto. A ver, recién nacido, nacimiento prematuro, pequeño para la edad, gestacional, muerte. ¿Sí? Eso, pequeño para la edad gestacional, sí, pero restricción de crecimiento, no. Ya, sígale. Diagnóstico, clínica, sangrado rojo, ya no dijimos eso, atonía, hipertonía, muy bien, ecografía, excelente, el diagnóstico está bien, dele. Dice, manejo, cesárea de emergencia, de ley, parto normal, ¿cuándo se elige el parto normal? Cuando el bebé Ya, ya está muerto o cuando, exacto, sí. Y si la paciente tuvo cesárea anterior, ¿qué escoge? o sea, si tuvo cesárea anterior, pero el feto está muerto, Ujú. yo escogería igual el parto normal porque otra cesárea puede llegar a causar más complicaciones en la madre. Infección Vamos a ver. materna, etcétera, etcétera. Bien, bien, buena deducción, Sofía. Esa va a ser la pregunta también. Repetirlas en clases, ¿no? Pilas ahí. Bueno, eso solamente vamos a mencionar nada más de estabilizar los fluidos, hemoderivados, y eso ya yo les digo al final de las exposiciones. Sígale. Ruptura uterina. Causas de ruptura uterina. La primera causa de ruptura uterina, ¿cuál es? Que la paciente haya tenido una cesárea previa. Mira, muy bien. Cesárea previa. La siguiente causa de ruptura uterina, ¿cuál sería? Pueden ser partos traumáticos. También mencionaba estados hiperdinámicos que sobre todo generaban sobredistensión del útero como el embarazo múltiple o polihidroamnios. Excelente, excelente, súper bien. Excelente. Y la otra causa son traumas foráneos, ¿no? Trauma por arma blanca, bala, etcétera, etcétera. Muy bien, síguele. Ruptura uterina, factores de riesgo, dice cicatriz de la cesárea previa, estados hiperdinámicos. Excelente. Eh, bien, sígale. Manifestaciones clínicas. ¿Cuál será en una ruptura uterina? ¿Cuál será la primera manifestación? Lo primerito que la paciente se da cuenta. ¿Qué es? De todo lo que está ahí, ¿qué es lo que primerito refiere la paciente? El dolor abdominal, el sangrado. Excelente, excelente, Santiago. El dolor es como una puñalada terrible. Ella siente, es un dolor que nunca ha sentido en su vida, tipo puñalada. Primerito, el dolor. Pongamos eso en orden. Segundo, ¿qué va a tener? Sangrado vaginal. Sangrado vaginal. Tercero, ¿qué vamos a tener? Puede ser la pérdida de la posición de la presentación fetal. Ujú, perfecto. No ve que ya se abrió ese útero y ese guagua está flotando por el abdomen si fuera una ruptura extensa, ¿no es cierto? Y luego vamos a tener el compromiso fetal, hemodinámico de la mamá y además el compromiso fetal, ¿sí? Entonces, en ese orden hay que acomodar esa diapositiva y va perfecta. ¿Listo? Listo, doctor. Vamos, dele. Manifestaciones clínicas, hematuria. ¿Y por qué hematuria? Ah, si es que la ruptura fue hasta la vejiga, Ajá, puede si se pasar. extiende hasta la vejiga. Exacto, inestabilidad hemodinámica, cambios de los patrones de la concentración. ¿Qué es eso? Es de la contracción uterina. Puede haber aumento Ah, o... contracción. Sí, sí, sí. Ajá. Ah, sí, sí, sí. Perfecto. Muy bien. Excelente. Dele.
Ruptura uterina, inherente y consumada. Perfecto. Útero hipertónico, anillo de Brandt, perfecto. Ligamentos tensos. Exacto, hipotónico, feto se palpa fácil, claro, ya está en el abdomen. Shock, la paratomía cesárea. Excelente. Muy bien, muy bien. Sígale. Manejo. El manejo de la ruptura uterina siempre es, ¿qué es manejo? Quirúrgico. Perfecto, es eminentemente quirúrgico. Ustedes solamente dicen que hay que estabilizar a la paciente, pero bueno, esa es la última clase que yo les quiero dar para finalizar hemorragias, que va a ser la próxima semana. Ya, pero solamente dice, el manejo es eminentemente quirúrgico, obviamente que hay que estabilizar a la paciente, pero de eso me encargo yo. Ya les voy a dar esa clase. Sígale. Reparación versus histerectomía. Nah, joder. O sea, van a salir como médicos generales. Hable serio, ustedes van a hacer la reparación o la histerectomía, ¿no? ¿No es cierto? No, doctor, pero más le puse como para explicar esto de que siempre se debe tener en cuenta antes de hacer, o sea, de considerar una reparación o histerectomía, considerar los deseos de la paciente, también la situación en la que está. No, no quería explicar cómo se hace la reparación y eso. Ya, lo que tenemos que decir es, tenemos que considerar, ¿no es cierto? Factores importantes como la estabilidad hemodinámica de la paciente, los deseos de fertilidad de la misma, ¿sí? Si es que ella desea conservar el útero y hemodinámicamente así lo permite, pues podemos hacer una cirugía de reparación. Y si no lo permite, así la paciente quiere tener los hijos que quiera, histerectomía, nada más, ¿ok? Me parece bien esa diapositiva, sígale. Anomalías de la inserción de la placenta. ¿A qué se refieren con anomalías de la inserción de la placenta? Eh, Cuéntenos. Aquí era sobre cuando la placenta, o sea, por ejemplo, invadía el miometrio, llegaba a invadir hasta o sea, ya atravesaba el miometrio y iba hasta la serosa. O sea, hablaba sobre la placenta creta, increta, pericreta. O sea, anomalías de la placentación, ¿cierto? ¿Estas producen sangrado? ¿Pueden producir, sí o no? Generalmente no. O puede ser que sí. A ver, defienda su posición, Sofía. ¿Pueden producir Eh, sangrados o no? Decía, o sea, cuando durante el curso del embarazo estas son asintomáticas, pero ya cuando, o sea, después del parto en el alumbramiento, cuando ya se intenta como que sacar la placenta, Eso. hay sangre. Es eso, perfecto. Durante el embarazo estas placentas van perfectas. El problema es cuando se intenta el parto, ¿no? O la cesárea. Ahí es el problema. Perfecto, muy bien. Ya que estamos claros con eso, sigamos. Placenta ácreta. ¿Qué significa placenta ácreta? Era cuando las vellosidades placentarias se adherían al miometrio. Exacto. Sí, eso, nada más. La íncreta. Cuando ya penetran en el miometrio y la Exacto, pericreta. exacto. Verán, las vellosidades generalmente están hasta el endometrio. Sí, lo normal hasta el endometrio. No topan al miometrio. La ácreta llegan y topan al endometrio. ¿Sí? La increta, por eso dice increta. ¿Sí? Creta. Creta es el endometrio, está dentro del endometrio. Y la percreta es cuando ya sobrepasan el miometrio, ¿sí? Y van hasta la serosa. Eso es. Sí, Doc, igual aquí le dividían como un subtipo A cuando iba hasta la serosa, B cuando iba hasta la vejiga o C cuando ya iba hasta otros órganos pélvicos. Excelente. Pero eso, ahí esa es la subdivisión, pero de la percreta, ¿no es cierto? Sí, Eso, muy bien. Eso. Esta diapositiva está perfecta. Síguele. Dice, factores de riesgo, placenta previa, cicatriz uterina, útero miomatoso, anormalidades, malformaciones uterinas, cicatriz perfecto y la bendita edad materna. Por eso es que mayores de 35 años siempre tienen problemas.
Sígale. Doc, una cosa que yo no le entendía es por qué, o sea, la placenta previa es un factor de riesgo. No sé si es porque esta es como más invasiva, puede dañar el útero, no sabía por qué. Lo que pasa es que, verán, en la placenta previa, ¿no es cierto? A ver, tenemos el útero, el fondo uterino. En el fondo uterino tenemos mayor irrigación y tenemos mayor cantidad de endometrio, ¿sí? En cambio, abajo, en la placenta previa, ya no tenemos endometrio, ¿no es cierto? El miometrio es escaso. Por eso es que esta placenta se pega con mayor facilidad, traspasa el endometrio mucho más fácil, porque tenemos menos cantidad de endometrio. Eso nada más. Ah, ya, de Y acuerdo. exacto, y tenemos menos cantidad de miometrio, entonces esta placenta sí puede pasar hasta la serosa y a los órganos vecinos como la vejiga. Por eso nada más, es por una cuestión anatómica nada más. Bueno, ¿qué más? Dice clínica. ¿Cuál es lo primerito que vamos a encontrar con la paciente cuando tenemos anormalidades de la placentación? Eso le decía de que al inicio, o sea, son asintomáticas y ya, Exacto. ajá. Y ya El cuando problema es cuando van a hacer. ¿Pero qué va a hacer? sí. ¿Cuál es el principal síntoma? Decía que es un sangrado, pero sin Eso. dolor Es una o con dolor hemorragia. mínimo. Exacto, es una hemorragia del santiseña. No duele mucho, pero es una hemorragia. La paciente, Dios mío, acuérdese de mí. Si la paciente sangra ya al final del embarazo, posiblemente sea una anormalidad de la placentación. Sálvese quien pueda. Ahí sí, ustedes le advierten a los familiares de que ya la paciente, casi no hay paciente. Salvar a esa paciente en un centro de salud es imposible. Sangrar, ya, perfecto. La percreta, dice, trabajo. Ya, eso está bien. Listo, dele. Diagnóstico. Hallazgos ecográficos múltiples lagunas placentarias, bien. Interrupción de la línea de la vejiga, perfecto. Bien, listo. El diagnóstico ecográfico, vascularidad anormal, perfecto. Adelgazamiento del miometrio, eso es lo que yo les explicaba, ¿no? En las placentas previas hay un adelgazamiento del miometrio, entonces ahí hay más probabilidad de que haya anormalidades de la placentación. Dele. El tratamiento, ¿cuál es? Nos mencionaban que ¿Cuál es? si se hace un diagnóstico de esta De presentación la... anormal de la Ajá, placenta, se puede hacer una cesárea programada en torno a las exacto. 37 semanas. Excelente. Es que esa es la respuesta. Cesárea programada después de las 27 semanas, sin labor de parto, ¿ok? Y si es que es una placenta pércreta, ¿qué hago? Ahí nos Mm, mencionaban que, o sea, podría tener dos rumbos, como un manejo conservador, que ujú, es básicamente, me mencionaba que es dejar la placenta dentro del útero, y ahí utilizabas exacto. otros fármacos, como el ¿Cómo metotrexate, qué? Exacto. para ayudar a la Perfecto. involución. Excelente. ¿Quién dijo eso en Santiago? Sí, doctor. Y había manejos más radicales, que es la histerectomía, más Eh, eh, cesárea. ma- ex- exacto, la histerectomía. Entonces, como ustedes como no se cuenta con el metotrexato y toda la cuestión, y lo más sensato sería es hacer la histerectomía. ¿Se imaginan dejar la placenta adentro? Dios me libre y me bendiga. Si es que va mal toda esa situación, y trátele de explicar de que no le sacó el útero y que le dejó la placenta adentro al familiar. Yo personalmente prefiero la histerectomía y se acabó el asunto. Sí, bueno, pero hay ese tratamiento, sígale. Y bueno, y gracias a ustedes. Oigan, súper buena presentación, chicos. Yo creo que se van a lucir el viernes. Hágalo súper dinámico, no redunden en detallitos chiquititos para que nos tardemos como es lo menos posible el viernes, pero está súper bien hecho está. Súper bien. Felicitaciones. Yo creo que si es que resulta como es, va a ser una de las mejores exposiciones que vamos a tener hasta ahorita. Preguntas, chicos. Doc, sí, sí, tiene una pregunta. En la parte de Cuénteme.
que lo explicaba de la embolia datiforme, se explicaba que también dentro de uno de los tratamientos también podría usar los tocolíticos, como la terbutalina o la atosiban. No sé, Doc, Ya, eso sí me queda una duda si es que sí se puede usar o de plano es contraproducente. no, pues o sea, la mola, usted quiere sacar las vesículas, ¿no es cierto? Ay, Más perdón, bien perdón, no quiere embolia que datiforme, perdón, en la placenta previa, perdón. Bueno, los tocolíticos, pero ¿y ajá. para qué? Decían que se usaba los tocolíticos para cuando sobre todo ya se produce el alumbramiento, por así decir, y sobre todo en pacientes que tenían la placenta, la que es la que es adherente, la que puede producir sangrado, entonces se podía, al más riesgo de sangrado, entonces se decía que se puede utilizar tocolíticos, pero no sé, eso A sí me ver, quedó duda porque decía que raro. no, lo que pasa es que, verá, en una placenta previa, ¿no es cierto? Que ya haya accidente ya haya labor de parto y esa cuestión, usted en la rural sí podría usar tocolíticos hasta llegar a una casa de segundo nivel. Sí, podría hacerlo. Lo ideal es no hacerlo, pero frente a la emergencia, si usted está en la rural, pues puede hacerlo de ley y justifica de esa manera, tratando de que sangre lo menos posible. Pero si ya está en una casa de segundo nivel, pues eso es contraproducente. No debe usar tocolíticos, jamás. ¿Por qué no se usan los tocolíticos? A ver, ¿por qué no se usa? Porque bueno, los tocolíticos básicamente inhiben como es las Las contracciones contracciones. uterinas. Ya, Ajá, lo que hace que frene el sangrado y si que, no corto esto va a hacer que el pobre paciente empiece a sangrar y no se produzca esta como decir, las contracciones producen la vasoconstricción de alguna manera para que exacto. se pueda evitar el sangrado. Exacto, bien, Kevin. Lo que pasa es que la contracción uterina, ¿no es cierto?, hace que los vasos se colapsen y haya menos sangrado. Al usar yo tocolíticos, eh, puedo hacer que la paciente sangre más. Entonces, en una primera instancia, para trasladar a la paciente, puede ser que uses tocolíticos. Tal vez que sí, justificando de esa manera, a menos si el sangrado no es tan profuso, pero el tocolítico está contraindicado, porque si no, la manera de defenderse del útero la cortan de cajón y no, pues va a sangrar más todavía, ¿ok? Esa es la razón. Muy bien. ¿Qué más? Eso, Doc, muchas gracias. Ya, ¿qué más? ¿Alguna pregunta, chicos? Yo tengo una pregunta, doctor, pero es con respecto Cuénteme. al tema de la otra semana, que es de hemorragias parto y posparto. Ya, Estábamos investigando un poco y, o sea, hay cuatro causas principales para estas hemorragias, que eran las 4T. Era el ajá, tono, trombina, trauma. Entonces, nosotros y describimos, tejido. y tejido, y describimos a cada una de ellas o solo las Ujú. mencionamos. Eso teníamos la duda. Eh, sí, o sea, por ejemplo, ¿qué clase de trauma? Solamente mencionan nada más, para que tengan Mm, un conocimiento amplio. La de la trombina, ¿por qué? ¿Cuál es el factor que está en la cascada de coagulación? ¿Cuál es el factor que está afectado? mm. Ya, doctor. Y acerca del manejo activo de la tercera etapa, el MATEP, igual El eran como MATEP, que, ajá, eran pasos. Entonces, exacto. no Eso, sabíamos si, describen súper rapidísimo los pasos, a menos la exposición de la próxima semana de esta que usted me menciona es rapidísima. Yo creo que esa en unas 10 diapositivas está hecho, porque ahí entro yo hablando de la hemorragia y el manejo. Eso sí quiero yo enseñarles. claro, por eso le mencionaba, porque estaba como un poco corta. Es Teníamos miedo de, recortísima. No, más bien es recorta. Yo ya les digo, máximo 10 diapositivas. Ponen una diapositiva mal, ya está mal. listo, doctor, muchas gracias. Eso, ya. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? No, Doc, creo que Bueno. es esto. Ya, listo. Entonces nos vemos el día viernes. Por favor, Sofía, me avisa que ahora mismo nos reunimos el día viernes para estar atento, ¿ok? Ya, Doc, ya le confirmo la hora entonces. Ya, hecho, chicos. Entonces descansen y que mañana tengan un buen día, ¿ok? Gracias, Doc. Hasta Muchas gracias, Doc, Gracias, igualmente. Gracias a igualmente. ustedes. Gracias, doctor. Gracias, chao. Hasta luego. Hecho, chao, chao.